Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase que hemos dejado pendiente, que es el sistema muscular. Hablábamos un poco sobre las características del músculo, cómo se divide en estriado y músculo liso, las características del estriado esquelético, las características del estriado cardíaco, cómo actúan o cómo se activan, ¿verdad? Ya sea por automatismo, ya sea como voluntario, o algunos casos pues por activaciones endocrinas, por mediadores endocrinos. Eh, ¿Qué más hablábamos? Algunas ubicaciones. Bueno, generalidad. Como les decía, pues principalmente de eso es que vamos a hablar pues en este tema del sistema muscular, de generalidades en sí, del músculo. Al final pues veríamos algunos músculos específicos, pero no es el objetivo reconocerlos con su ubicación específica, porque eso lo veríamos ya con las con la anatomía regional, cuando veamos cada uno pues cada uno de las áreas, como los miembros, el tórax, la nuca, la espalda. Ahí pues lo veríamos. Ay, disculpen que estoy jugando con el programa porque no me lo puedo todo todavía, el programa de esta cámara, y veo que tiene varias funciones. Es una cámara profesional, pero bueno, eh, sigamos entonces con la clase. Aquí está. Solo déjenme activar el puntero. O ya está activado, no, ya está activado. Ya está activado. Bueno. Entonces íbamos a hablar de la parte del movimiento. Esto es recordar un poco de física. Yo me acuerdo que en bachillerato nos daban física. Así en general, ¿verdad? No sé ustedes si en el plan de estudios de bachillerato de hoy en día existe física. Me imagino que ustedes vienen de bachilleratos de 2 años, no de 3, ¿verdad? Un bachillerato general, que era lo que nosotros estudiamos, que era de 3 años, pero se llamaba bachillerato en humanidades, sí, humanidades se llamaba, y se dividía en ciencias naturales y físico-matemático, así era, me acuerdo en aquellos entonces. Entonces yo soy de uno de ciencias naturales, ciencias y humanidades, no me acuerdo, algo así era. El caso es que ahí pues vimos una materia que se llamaba física, y recuerdo que en primer año pues también había una materia física médica. Yo no sé, y hasta pena me da decirlo, yo ya llevo 4 años con la carrera, o sea, con la Universidad de Oriente trabajando, y no me sé el pensum todavía. Yo sé que solo llevan anatomía en segundo año, pero, pero hay más materia, yo sé que llevan más materia. A mí es que se me va la onda, y siempre estoy preguntándole a los alumnos qué otras materias llevan, ¿verdad? Pero sí, yo sé que llevan más materias, pero no sé si llevan física médica. Al que pueda y me pueda compartir pues un pensum, porque la verdad yo no lo tengo, por eso es que no me lo puedo. Más que todo de los primeros 4 años me interesa saber. eh, Bien, se lo puedo pedir a la doctora Perdomo, pero también me va a dar pena. Así que ustedes me colaboran, por favor. Pero bueno, recordaríamos algunas funciones o algunos principios que vimos en física médica. Dice ahí que en relación al movimiento, pues los músculos están fijados a los huesos por tendones y tienen dos puntos de fijación. Un punto que es el proximal, que se le llama origen, y otro punto que es el distal, que se le llama inserción. Entonces, proximal porque es el más cercano a la articulación original. En este caso, por ejemplo, de la articulación del hombro, esta es la articulación principal. Entonces, el músculo bíceps braquial que está en medio o que está en el brazo tiene un punto de origen cerca de la articulación y tiene un punto de inserción distal a esta articulación, o sea, lejos de esta articulación. Aquí se articula a través del troquíter y troquín o de la línea intertocanteria
y aquí se inserta en la tuberosidad anterior del radio. Y aquí tenemos el músculo bíceps braquial. El movimiento, pues ya medio lo veníamos hablando un poco, que el movimiento se logra por la tracción o la contracción de uno de los músculos y por ende por la relajación de los músculos que están en la zona contraria. En este lado, en esta zona, en este caso, los músculos que están en la parte posterior del antebrazo están en relajación porque el bíceps está en contracción, elevando el antebrazo y la mano para sostener además este peso. Claro, hay otros, no solo esta está actuando en este momento, porque ya sabemos que aquí se está movilizando la articulación del codo y parte de la articulación del hombro, dependiendo del peso que tengamos en la mano. Pero también hay contracción y hay movimiento y hay fuerzas ejerciéndose en la articulación de la muñeca. Y también hay fuerzas ejerciéndose en las articulaciones metacarpianas y entre las interdigitales también. Pero me interesa que entendamos esto. Entonces, vemos que el movimiento pues se logra gracias a la contracción por un lado y a la relajación por el otro. Después vamos a ver que estos se llaman agonistas y los que están ejerciendo fuerza son agonistas y los que están contrarios o relajados son los antagonistas. Los huesos, como dice ahí, actúan como palancas y las articulaciones como fulcros o puntos de apoyo de las palancas. Ahí es donde les digo que entramos a los principios que vimos allá en bachillerato o posiblemente en primer año de medicina, donde hablábamos de las palancas. Si se acuerdan, las palancas son de primero, segundo y tercer género. Pues esos mismos principios se aplican en las articulaciones, en las diferentes articulaciones, en los diferentes movimientos que se van a dar en el cuerpo. Aquí estamos viendo, para ejemplo, nada más, ¿verdad? Un tipo de palanca. Entonces, lo importante en las palancas es reconocer 3 puntos importantes: la potencia, el fulcro y la resistencia. Cuando yo estudié física, pues no decíamos fulcro, decíamos punto de apoyo. Pero, pues por lo visto, no sé si en medicina o según la literatura que estamos utilizando, pues se usan estos términos, pero así lo vamos a manejar porque así está en el libro. Potencia es quien genera la fuerza o quien está haciendo la resistencia, perdón, quien está generando la fuerza o está generando el movimiento. En este caso, la potencia va a estar a cargo del músculo bíceps braquial. Para este ejemplo, ojo, el punto de apoyo es la articulación del codo. Esta que está aquí es el punto de apoyo. Y la resistencia, quien ejerce la resistencia es la carga que tenemos en este caso o el peso que tenemos en la mano. Pero pues toda la palanca es el antebrazo junto con la mano. Y aquí pues está el punto de apoyo. Y aquí estamos haciendo la fuerza o la resistencia. Traducido en movimiento muscular, la contracción del músculo bíceps braquial. Algo muy importante, no sé si ya lo dije, es que los puntos de inserción, ¿verdad?, los puntos de fijación de los músculos tienen una parte que se llama origen, que es la parte proximal, y una parte que se llama inserción, que es la parte distal. Invariablemente, salvo algunas excepciones, siempre se cumple esta situación. La parte de origen es la parte proximal y la parte de inserción es la parte distal. Hay un personaje de la historia que dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Este personaje no recibe el nombre, así se llama. Este personaje se llama, no, ahí investiguenlo, por favor. Ahí me lo investigan, ahí me lo comentan en el chat, en el foro. Este personaje, pues, ¿verdad?, decía que él solo necesitaba un punto de apoyo para mover el mundo. Es algo exagerado, pero lo que nos estaba queriendo decir es que no hay peso que no se pueda mover y todo depende del punto de apoyo y de la palanca con la que contemos.
De eso va a depender, o sea, no depende tanto de la resistencia o del peso, sino del punto de apoyo y de la palanca con la que se cuente para movilizarlo. Entonces, claro, o sea, va a haber momentos que pesos que no se van a poder mover y muy posiblemente la palanca pues se va a quebrar, ¿verdad? Por ejemplo, es una situación, pero el principio es ese, que se pueden mover las cosas sin mucho esfuerzo, teniendo un buen punto de apoyo. Ahí investigan cómo se llama el personaje. Entonces, volviendo ya a lo que es los sistemas de palancas y acciones, pues vamos a definir pues que una palanca es una estructura rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo, como les decía, así me lo conocía yo, o punto de apoyo. Sobre dos puntos diferentes de una palanca actúan dos fuerzas diferentes, el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo o la potencia, que traducido al sistema musculoesquelético, la fuerza es gracias al músculo, ¿verdad?, que causa el movimiento, y la carga o resistencia que se opone al movimiento. ¿Qué es la resistencia? Volviendo al movimiento, puede ser nuestro propio peso, puede ser una carga como la que veíamos allá, que se estaba levantando algo, ¿verdad?, que tenía cierto peso, puede ser mover la cabeza, puede ser mover la cadera, puede ser elevar nuestro cuerpo sobre la punta de los dedos, en fin, todos esos son las resistencias que deben vencer la fuerza o que deben vencer los músculos. Y los puntos de apoyo no van a ser más que las articulaciones, es donde se juntan los huesos que actúan, los que actúan como palanca son los huesos, ¿verdad?, que son los que ayudan a movilizar la resistencia gracias a la fuerza imprimida por los músculos. Y hay pues tres clases, como ya lo decíamos antes, que se conocen como palancas de primer género, de segundo género, de tercer género. En el libro de la literatura pues que estamos utilizando, lo maneja como palancas de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Entonces, por ejemplo, la que tiene que ver con movimiento de tijera, por ejemplo, es para vencer la resistencia de movilizar pues la cabeza, y es esta de elevar la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Esta es una. El punto de apoyo va a ser o el fulcro va a ser la articulación atlanto-occipital, ¿verdad?, que es la articulación entre el hueso atlas y el hueso occipital del cráneo. La potencia van a ser estos músculos esplenios de la cabeza que se encuentran en la parte posterior del cuello. Estos van a ser los que van a vencer la resistencia, que es levantar, o sea, para levantar la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como para decir sí quiero estudiar medicina, sí quiero comer, o para saludar a alguien en el estadio, ¿verdad?, que levantamos la cabeza. Entonces esta es la resistencia, el peso de los huesos del macizo facial. Entonces esa es una de las palancas. Hay otra también que es en la de abrir y cerrar la boca. Es otra palanca que existe. Aquí es el fulcro y los músculos pterigoideos laterales y mediales. Pero no nos queremos enchivelar. Solo queremos que comprendamos los movimientos, ¿verdad? Comprendamos un movimiento de primera clase. Vamos con una de segunda clase, que simula el de una carretilla, en la que el fulcro o el punto de apoyo lo vamos a encontrar en los músculos, en la articulación metatarsales, o digamos metatarsofalángicas, en la articulación metatarsofalángica, que es la parte distal del pie. La resistencia la vamos a encontrar la fuerza, pues la vamos a encontrar, lo que queremos elevar es el cuerpo, y por eso lo señalamos en esta zona de aquí,
que el movimiento que queremos hacer es como pararnos de puntillas. Perdón. Entonces la potencia o la fuerza la vamos a hacer en los músculos gastrocnemios o en el tríceps sural, como sale en alguna literatura, y es para elevar el cuerpo. Esta ya es una palanca de segunda clase o de segundo género. Como ven, no siempre se cumple que el fulcro va a estar entre el punto de apoyo va a estar entre la resistencia y la fuerza. No, puede estar en otra zona. Entonces, por eso es la palanca de segundo género. Y la clásica, la palanca pues de tercera clase, como la que veíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que es el movimiento pues de pinza, en la cual pues lo que se está tratando de movilizar y que está funcionando como palanca es el antebrazo y la mano, que está llevándose hacia, por decir así, a tocarnos la cara, a quitarnos los anteojos, a rascarnos la nariz, a rascarnos el oído. Entonces ahí actúa este movimiento. O tenemos el peso aquí de algo en la mano y no un balde, por ejemplo, que nos está haciendo peso sobre la mano, y eso pues lo mantenemos en esa posición gracias a la contracción que hace el músculo bíceps braquial y al fulcro o el punto de apoyo que está en la articulación del codo. Estudien muy bien esto y traten de aplicarlo a otras articulaciones. Ese ya es trabajo de ustedes, buscar la aplicación en otras articulaciones. Si yo me pongo a hacer todo eso, no terminamos, no es ese el chiste. Yo les doy las claves y ustedes pues buscan alternativas o buscan otras posibilidades. Sigamos. Ahora, ¿cómo se clasifican los músculos? Dejamos un poco de lado los movimientos. Vamos a ver pues que los músculos se clasifican, o hay una clasificación según la disposición de los fascículos musculares. O sea, un fascículo muscular es un grupo de fibras musculares, es un grupo de células musculares, es un manojo, como lo vemos aquí. Esto es un fascículo. Entonces, según las fibras del músculo esquelético, según cómo estén distribuidas, es como se clasifican perdón, ya me perdí. O sea, esta clasificación es de acuerdo a la disposición de cómo están los fascículos. Entonces, y el fascículo ya decíamos que es un manojo de células, de fibras musculares, de miocitos, ¿verdad? Que conforman pues un fascículo. Las células o fibras del músculo esquelético están distribuidas en uso. Ya medio hablamos que era una distribución en uso, y a eso se le llama fascículo. Siempre van paralelas. No vamos a ver que una cruza de un lado a otro, que sería en posición transversal u horizontal. Siempre están en posición paralelas, o sea, longitudinales. Bueno, ustedes mismos pueden ver, por ejemplo, cómo está la carne distribuida, que la carne son los músculos, lo que nos comemos. Veamos cómo está la carne distribuida en una parte de la res que se llama pecho, que se usa para, no es pecho, es aleta, que se utiliza, bueno, pero el pecho también se usa para deshilar, la carne para deshilar. Cuando estamos deshilando, son fascículos del músculo. Eso es lo que deshilamos, son fascículos del músculo cuando estamos deshilando la carne. Entonces, si ustedes se fijan cómo está distribuida, están paralelas. No hay una que cruza de un lado a otro, no hay alguna atravesada, pues todas están ubicadas de forma paralela y en la misma forma están distribuidas las fibras musculares. O sea, siempre son paralelas. ¿Cómo se clasifican? Según esta distribución de los fascículos, en paralelos, fusiformes, circulares, triangulares y peniformes. Así se clasifica: paralelos, fusiformes, circulares, triangulares y peniformes. La disposición del fascículo afecta la amplitud del movimiento y la fuerza del músculo. Ojo con eso. La disposición del fascículo afecta la amplitud del movimiento y la fuerza del músculo. Tan cierto es
que el músculo bíceps braquial, y sigo poniendo ese porque ya lo vimos, yo creo que ya lo identificaron bien ustedes dónde está. El bíceps braquial es un músculo. Igual hay un músculo alrededor de la boca que se llama orbicular de la boca. Está la distribución es en forma circular, como la vemos aquí. Ya vamos a ver su ejemplo, pero para sentar una idea, es el músculo bíceps braquial, la fuerza que tiene el músculo bíceps braquial que nos permite levantar un chimbo de gas de 35 libras, 50 libras, un chimbo chelane, o nos permite cargar a la novia, o nos permite pegarle al novio, o nos permite levantar pesos, ¿verdad? No es la misma fuerza que va a tener el músculo orbicular de la boca, que nos sirve para gesticular, nos sirve para silbar, nos sirve para movilizar los labios, nos sirve para abrir la boca para comer. Entonces es diferente la forma. Lo mismo ahí vemos que la amplitud, o sea, entre más largo es, ¿cómo se llama? Entre más largo es un músculo, tiene mayor movimiento. Y entre más volumen tiene mayor fuerza. No es lo mismo un músculo bíceps braquial de alguien pechito que no hace ejercicio. No digo pechito, de alguien que no hace ejercicio. Por ejemplo, yo no voy a tener la misma fuerza de un físico culturista o de algún cipote de ustedes que le guste practicar el levantamiento de pesas, el halterismo. Entonces, lógicamente, el volumen de su músculo bíceps braquial va a ser mayor al volumen que yo tenga. Entonces va a tener pues mucha mayor fuerza. Igual pues la amplitud de movimiento se va a deber a la longitud que tengan los músculos. La capacidad de movimiento que tiene alguien que tiene los brazos largos se puede evidenciar, por ejemplo, en una pelea. Un boxeador con brazos largos tiene una pegada, como dicen los boxeadores, maldita, porque la amplitud de movimiento es grande y lejos de eso también la tiene desarrollada, o sea, tiene más volumen, entonces tiene amplitud de movimientos y mayor fuerza. Entonces espero que eso pues me lo entiendan. La disposición fascicular representa un compromiso entre fuerza y amplitud de movimiento. Exacto. La forma en que esté dispuesta las fibras musculares, eso va a repercutir en el movimiento que tenga y en la fuerza que genere, según la disposición de los músculos. Y por eso les ponía el ejemplo de comparar un músculo bíceps braquial con un músculo orbicular de la boca. No hace la misma fuerza, o sea, tienen la misma, son músculos en sí, pero la forma de trabajar pues es diferente, y la forma como ejercen su trabajo, ejercen la fuerza y el movimiento, pues es diferente. Veamos la distribución paralela. Son fascículos paralelos al eje longitudinal del músculo. Terminan en uno y en otro extremo en tendones planos, como vemos aquí. Mejor ejemplo, los rectos abdominales. Los músculos que generan el six-pack o el abdomen de lavadero, ¿verdad? Entonces, todos los mexicanos es que han acuñado esas ideas. Y aquí que les hacemos caso, ¿verdad? Entonces, estos son músculos con disposición paralela. O sea, músculos que tengan una disposición paralela o según la clasificación fascicular se dice que son paralelos. Un ejemplo, los rectos abdominales. Tarea, busquen que otros pueden incluirse ahí. Distribución fusiforme. Fascículos casi paralelos al eje longitudinal. No es que no estén aquí están paralelos porque no tienen mayor volumen. Aquí por el volumen es que se dice que no están paralelos del todo porque inician juntitos y por aquí pues siempre siguen juntos, pero hacen una curva, por decir así. Por eso es que dice casi paralelos al eje longitudinal del músculo. Terminan en tendones planos. Los músculos se adelgazan hacia los tendones donde el diámetro es menor que el vientre.
Algo que de ahorita quiero que ya sepamos es que esto gordito de cada músculo, este engrosamiento en la línea media, perdón, al centro del músculo se llama vientre, así se llama. Entonces, ese término lo utilizamos mucho en los músculos, por ejemplo, de la expresión facial o en algunos músculos de la masticación. Vamos a ver que hay algunos, se dirige, mejor se refiere a ellos por esa característica de vientre. Por ejemplo, ya les digo, hay un músculo en la mandíbula que se llama digástrico. Entonces, ahí, y sirve para dividir el cuello, y utilizamos los términos vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico, porque tiene dos vientres. Entonces, una distribución fusiforme, el bíceps braquial, ¿verdad? Entonces, es uno de los de la distribución fusiforme. Aquí también entran, por ejemplo, los gastrocnemios entran aquí también como distribución, pues, fusiforme. Pero les vuelvo a repetir, ustedes me investigan eso. Según la misma clasificación fascicular, hablamos de la circular. Son fascículos en disposición circular concéntrica. Forman los músculos de los esfínter que cierran un orificio, o sea, una abertura. Y el mejor ejemplo, el orbicular de la boca. También hay un orbicular de los ojos que no sale aquí. Y como dice ahí, los esfínteres, el esfínter anal externo, el esfínter anal interno, el esfínter ureteral, son distribuciones de forma circular. De forma triangular, ahora vamos, una distribución fusiforme va a generar mayor fuerza y mayor movimiento en comparación de un circular, ¿verdad? Porque las fibras pues son más cortas y no son tan voluminosos, ¿verdad? Triangular, una distribución triangular son fascículos que se extienden por una amplia zona y convergen en un tendón central grueso. Esto confiere un aspecto triangular al músculo. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los músculos. Estos son serratos posteriores, son músculos de la pared, pues, no, perdón, estoy peor. Sí, estoy peor, son músculos pectorales. Entran también los serratos anteriores. Aquí es un solo manojo, ¿verdad? Pero es una distribución triangular. Son músculos que tienen más volumen, y al tener más volumen van a tener más fuerza. Son músculos que protegen la pared torácica, ¿verdad? Entonces son músculos anteriores completamente. Ayudan a la movilización también del miembro superior, pero no quiero adentrarme mucho en eso ahorita. Sigamos. Los de clasificación, siempre en la fascicular, los peniformes. Y de estos peniformes hay tres subtipos, ¿verdad? Entonces tenemos los unipeniformes, son fascículos dispuestos de un solo lado del tendón, como lo vemos aquí. A un solo lado tiene el tendón, es el unipeniforme, y lo vemos aquí en los músculos interdigitales, ¿verdad? O lumbricales también tienen ese nombre. Músculo multipeniforme. Los fascículos se fijan oblicuamente de muchas direcciones en varios tendones. Un ejemplo es el deltoides, el del hombro. Pudiera decir que es triangular, pero no, porque aquí se fija en varios tendones, y allá la característica es que era un solo tendón. Entonces este es un deltoide, es un multipeniforme. Y el bipeniforme son fascículos dispuestos en ambos lados de los tendones en posición central, como si fuera una pluma, tal si fuera una pluma. Y aquí lo vemos, por ejemplo, uno de los más característicos, el recto anterior, recto femoral, uno de los músculos del cuádriceps femoral, es característico de los músculos bipeniformes. Sigamos.
Aquella era según la distribución fascicular, esa clasificación de los músculos. Esta es otra clasificación, esta va según su función. Aquí decimos que los movimientos son el resultado de la acción grupal de varios músculos esqueléticos. O sea, no es que el bíceps braquial mueve el brazo el solito, no. Ya les decía, por ejemplo, los pectorales y los serratos pues tienen acción sobre el miembro superior y lo movilizan, lo mueven, ¿verdad? Entonces, no se le adjudica a un solo músculo. Es una acción en equipo, o sea, un trabajo en equipo. La mayoría de estos músculos se disponen en pares opuestos, o sea, antagónicos, en las articulaciones, es decir, en flexores y extensores, abductores y aductores. Flexor y extensor, ¿verdad? Es el que flexiona y estira, por decir así. Aductor y aductores es el que separa de la línea media y el que acerca a la línea media. Ese es el movimiento de abducción, es el de separar. Por ejemplo, pongan su brazo derecho, izquierdo pegado a su cuerpo lateralmente y sepárenlo, aléjenlo en forma lateral. Quienes están a ese movimiento se llama abducción, o sea, ABD, como mi nombre, abdón. Se separa, es de ABD, o sea, de abrir. Entonces separa el miembro de la línea media. Y el movimiento de regresarlo hacia la línea media son los aductores, son ese movimiento de aducción. Músculos con ese nombre específico de abductores y aductores los vamos a ver en el miembro inferior, pero va a ser cuando veamos esas clases. Lo que me interesa es que reconozcan los movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción. Eso me interesa que reconozcan. Entonces vamos a ver que los músculos se pueden clasificar según su función en 4. Ahorita vemos estos dos primeros, los que tienen que ver con la flexión y la extensión. Agonistas y antagonistas. Generalmente el antagonista y el agonista están localizados en lados opuestos del hueso o de la articulación. Para este caso, y aquí nos lo está ejemplificando, el bíceps braquial es agonista y el tríceps braquial es antagonista. Adelante y atrás. Entonces, vamos a tener el agonista, que es el bíceps, está contraído y por ende tenemos cerrado o tenemos cerca el puño al hombro, ¿verdad? Lo tenemos pues próximo al hombro gracias a la contracción del bíceps y a la relajación del tríceps. Caso contrario, cuando alejamos el puño y lo llevamos más distalmente al hombro, es gracias a que el bíceps se relaja y el tríceps se contrae. La energía que se clasifica según su función en 4, aquí están los otros, son los sinergistas y los fijadores. Sinergistas, estos impiden movimientos no deseados de las articulaciones intermedias y a la vez ayudan al movimiento del agonista. Ojo a quién ayudan, al movimiento del agonista, y permiten movimientos distales al sitio donde se produce una contracción. Un fijador, estos actúan estabilizando el origen del agonista para que éste pueda actuar de manera más eficiente. Los fijadores estabilizan el extremo proximal de un miembro mientras se producen movimientos en el extremo distal. Entonces, volviendo a la articulación, mejor para no estar hablando en el aire, vemos el ejemplo, aquí está. Vemos los 4 grupos de músculos que actúan en el movimiento. El agonista, que lo tenemos en la parte anterior, el antagonista en la parte posterior, el fijador lo tendríamos en la parte proximal de la articulación. Para este caso, aquí tenemos un grupo de músculos que actúan fijando el hombro según el movimiento que se está generando. Hay un grupo de músculos que se llama el manguito de los rotadores, está el mismo
deltoides del que hablábamos hace poco, y hay otros músculos internos, los mismos serratos, los mismos pectorales que se insertan sobre las líneas rugosas o intertrocantéricas. Ellos pues actúan como fijadores. Y luego tenemos músculos como el braquial, que se encuentra distal a la articulación de origen, como el músculo braquial, que es un músculo que está en la parte distal, próximo a la articulación del codo, que le permite tener, por ejemplo, flexionado el brazo y a la vez hacer un movimiento de rotación. Pongan su brazo, yo les digo pongan, si se los puedo enseñar, permítanme. No, con este sería. Sí, vale. Por ejemplo, tienen su brazo flexionado y hacer este movimiento de rotación, la articulación del hombro no se mueve, no interviene, no limita este movimiento que pudiera ser necesario, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una llave, haciendo algo de fontanería o algo de carpintería, manipulando un martillo, manipulando un taladro, no sé. Entonces esos movimientos, ¿verdad?, son gracias a que tenemos un músculos fijadores en el hombro que a la vez le dan seguridad al movimiento que se está haciendo distal a esa articulación. Entonces los que ayudan fijando eso son los músculos sinergistas, ¿verdad?, los que permiten el movimiento distal, ¿verdad?, los sinergistas, y el músculo que fija pues la articulación son los músculos fijadores. Espero me entiendan. Y ahí pues tenemos ya específicamente las funciones y cuáles son los grupos de músculos que actúan. Los agonistas son los flexores, estos de acá. Los antagonistas son los extensores, estos de atrás. Los aductores, ¿verdad?, los que acercan el miembro hacia la línea media, son los sinergistas. Y los fijadores son los abductores, los que nos ayudan a separar y a la vez pues a fijar a fijar, ese es el término, a fijar pues la articulación. Sigamos. ¿Dónde estoy? Sí, sigamos. Bueno. En los miembros, un compartimiento, estos son otros términos que me interesa que sepan. Ya vimos que hay dos formas de clasificarlos, ¿verdad? En los miembros, un compartimiento es un grupo de músculos esqueléticos, sus vasos sanguíneos y sus nervios asociados. Eso es un compartimiento, aunque digamos compartimiento muscular. Cuando decimos compartimiento muscular, no solo nos limitamos a los músculos, está incluido el vaso sanguíneo y los nervios. Y vasos sanguíneos son arteria y vena. Y por supuesto, los linfáticos, el sistema linfático. Y nervios asociados. Todos cumplen una función común. Por ejemplo, en los miembros superiores, los músculos del compartimiento flexor son los anteriores. Y los del compartimiento extensor son los posteriores. Tanto en el brazo como en el antebrazo. Lo que tenemos adelante es el compartimiento flexor, y de posterior pues el compartimiento extensor. Lo mismo tenemos en el antebrazo, donde tenemos los flexores y extensores de los dedos. Los nombres de la mayoría de los músculos esqueléticos contienen combinaciones de las raíces de las palabras de sus características distintivas, referidos a sus características. Así está copiado del libro, fíjense. Y siempre lo he visto redundante, y lo más triste es que nunca me acuerdo de modificarlo. Siempre preparo mis clases y no sé en qué está, que hasta que la estoy leyendo o hasta que estoy leyendo esto, me fijo de que está mal planteado.
Lo que nos está diciendo es que muchos de los nombres de los músculos tienen que ver con, con combinaciones de palabras, ¿verdad? De algunas que vienen todavía del latín, que fue con lo que se fue nombrando primeramente los músculos, y que tiene que ver con características propias de ellos. Por ejemplo, a qué se parecen. El músculo deltoides tiene forma de la letra delta. Entonces, por eso, pues, se le llama deltoides. Hay otros músculos que se llaman serratos, por ejemplo, porque su forma es como si fueran dientes de un serrucho. Hay unos que tienen el nombre de rectos y es debido a que son rectos, así de sencillo. Entonces, por eso mantienen esos nombres. También tiene que ver con el patrón de los fascículos. Ya les decía yo, músculo orbicular de la boca, orbicular porque tiene forma de un orbe, o sea, de una estructura circular. Otro tiene el nombre de acuerdo a su volumen, o sea, a su tamaño. Por ejemplo, en las nalgas tenemos los músculos glúteo máximo, que es el más externo, máximo porque es el que está más fuera, glúteo mínimo porque está más chiquito. No es que el que no tiene nalgas tiene glúteo mínimo y el nalgón tiene glúteo máximo. No vayamos a pensar eso, ¿verdad? Pero es de acuerdo al tamaño. Según la forma, vaya, les hablaba por ejemplo del deltoide, según la acción, vea, hay algunos músculos que se llama abductor largo del hallux. Por ejemplo, ahí hay una combinación de nombres, fíjense. Abductor, o sea, tiene la función de acercarlo hacia la línea media. Largo, porque es más largo, porque hay uno corto también. Y del hallux, porque es el músculo o el área que donde se origina y donde se inserta, ¿verdad? Según también el número de orígenes, también tiene otra, toma el nombre. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo es un nombre largo que tiene su nombre debido a los lugares donde se origina y donde se inserta, ¿verdad? Esternón, clavícula y mastoides, apófisis mastoides, que es parte del hueso temporal. Y de acuerdo también a la localización. Por ejemplo, recto anterior del abdomen. Es un nombre, toma el nombre de recto porque es un músculo que está recto. Es anterior porque está en la parte anterior. Y del abdomen porque está en el abdomen. Entonces, así son los nombres de los músculos. Por eso es que guayabearlos todos, guardarlos. Ay, disculpen la palabra de guayabearlos. Yo manejo eso como de aprendérselos, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes cómo lo manejan, pero aprenderse los nombres, memorizarlos, es algo erróneo. Es mejor irlos aprendiendo según las regiones que vayamos viendo y va a ser más fácil para ustedes fijar esos nombres. No se los van a aprender todos, créanme que no, es muy difícil. Yo tengo años dando esto y no me los sé todos, pero me tengo que saber los principales. Primero, porque yo doy la materia. Segundo, para pantallarlos y... No, segundo, porque es parte de la formación del médico, a conocer pues el cuerpo humano. Y tercero, pues porque es una forma de ubicarse espacialmente en el cuerpo humano. Y pues también de acuerdo a los lugares de origen y de inserción. Así van los nombres. Veamos un grupo de músculos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos viendo un miembro anterior, un miembro inferior, ¿verdad? Un corte transversal a nivel, pues, por abajo de la rodilla, por abajo de la articulación de la rodilla, donde tenemos a la vista la tibia, tenemos a la vista el peroné, que está lateral, vea, o la fíbula, está lateral y la tibia está medial, y aquí tenemos el compartimiento anterior de los de muscular, que aquí pues está los extensores de los dedos, y tenemos el compartimiento posterior donde están los flexores de los dedos, y tenemos a la vez un compartimiento muscular que tiene funciones especiales. Pero en el compartimiento van involucrados todo el paquete, y nosotros le llamamos paquete vasculo nervioso. Se oye así medio chistoso, pero así es. Básculo nervioso, vascular y nervioso, y nervio. Ahí va incluido
vascular y nervio. Y en vascular, vena, arteria y ganglios linfáticos. Y el sistema nervioso. Entonces este es un compartimiento. Sigamos. En estos cuadros podemos ver diferentes, bueno, se describen características, bueno, nombres de los músculos de acuerdo a características propias. Por ejemplo, donde en esta primera que tiene que ver con la orientación de los fascículos con respecto pues a la línea media del cuerpo. Ya más o menos hablábamos de algunos, pero aquí pues están descritos ya más específicos. Por ejemplo, los términos o los prefijos recto, transverso, oblicuo, y pues vemos como cada una de ellas tiene un significado. Recto pues paralelo a la línea media, transverso es perpendicular a la línea media, o mejor dicho en forma horizontal, y oblicuo pues es una diagonal. Y hay pues ejemplos de esos músculos: recto del abdomen, transverso del abdomen, oblicuo externo. Solamente esos, bueno, al menos esos tres músculos son parte de los que conforman la pared abdominal. Hay otros pues que tienen que ver con el tamaño, también medio lo hablábamos, donde están los prefijos máximo, mínimo, largo, corto, ancho, longísimo, magno, mayor, menor, vasto. Vemos cuál es el significado, ¿verdad?, de cada uno de ellos, y dos ejemplos de esos músculos que podemos encontrar pues en nuestro cuerpo con respecto pues a esta, en este ejemplo. Luego pues en este cuadro, perdón, tenemos de acuerdo a la forma relativa del músculo, o sea, lo que nos recuerda, por decir así, el deltoides pues tiene forma triangular, y pues quedamos al deltoides. Trapecio, ¿verdad?, es otro músculo propio de la espalda. Serratos nos recuerda a los dientes de una sierra. El serrato anterior, romboide, tiene forma de un rombo, ¿verdad? Hay músculos romboides también. Orbicular, pues ya hablábamos que es una forma de un orbe, o sea, de un círculo. Orbicular de los ojos, orbicular de la boca. El pectíneo, son músculos pues que tienen forma de un peine. Piriforme, forma de pera. Platisma, forma plana, cuadrado. Pues bueno, su nombre lo dice, es un músculo del abdomen, el cuadrado abdominal. El músculo gracilis, que tiene que ser con un músculo delgado, es músculo de la pantorrilla, de la pierna, perdón, del muslo. Y así, se describen estos ejemplos de donde toman los nombres los músculos. Vemos otra tabla que tiene que ver con respecto a la acción que ejerce ese músculo. Y aquí va pues el flexor, donde dice que reduce el ángulo articular, bueno, el flexor radial del carpo. Extensor, abductor. Abductor aleja el hueso de la línea media. Aductor acerca el hueso a la línea media. Y ahí su respectivo ejemplo. El elevador, músculo depresor, músculo supinador, músculo pronador, esfínter, ¿verdad? Que los mismos músculos, esfínter anal o esfínter ureteral. Músculo tensor, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Músculo rotador, tenemos los manguitos de los rotadores. Y nombres pues de acuerdo a la acción de cada uno de los músculos. Y para terminar, con respecto a los nombres por característica, también los que tienen de acuerdo al número de tendones que tienen en su origen. Y ahí tenemos los bíceps, el tríceps y el cuádriceps, ¿verdad?, que significa cada una de esas palabras, y los ejemplos. Los que también toman el nombre de acuerdo a alguna estructura cercana al músculo. Por ejemplo, tenemos el músculo temporal, porque está cerca al hueso temporal, ¿verdad?, porque es el que está cerca de ellos.
y el que va de acuerdo a los orígenes de inserción, ¿verdad? De donde se origina y se inserta el músculo. El más característico, pues el esternocleidomastoideo, el cual se origina en el esternón y en la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y con eso, pues, explicamos de dónde provienen los nombres de cada uno de los músculos. No me interesa, como vuelvo a decir, que se reconozcan todos los músculos del cuerpo con esta clase. No, no es eso. Me interesa que sepan cómo se clasifican, cuáles son, de dónde toman los nombres. Eso sí me interesa. Me interesa cómo actúa o cómo funciona el sistema de palancas. Cuál es la función de los músculos en el mecanismo de palanca del sistema musculoesquelético. Las características microscópicas, aunque podría ser de microanatomía, sí, es verdad, pero aquí está en esta clase parte, entonces me interesa que lo identifiquen, sus funciones, sus acciones, eso me interesa. La forma de cómo se clasifican los músculos también me interesa. Entonces, y de dónde viene su nombre, por supuesto. No que se aprendan todos, pero sí que conozcan algunos ejemplos, que quede clara esa idea. Algunos términos que me interesa queden claros también es, por ejemplo, el término de una fascia. Fascia viene de un término en latín que quiere decir venda o cobertura. Entonces una fascia muscular es una lámina tensa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo y los miembros. Asimismo, sostiene y rodea los músculos y otros órganos. La fascia mantiene unida a los músculos que cumplen funciones similares. Permite el libre movimiento de los músculos, transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y llena espacios entre los músculos. Entonces estamos viendo que la fascia muscular, este es un músculo con sus diferentes fibras musculares, ¿verdad? Con los diferentes fascículos. Entonces, y en cada fascículo pues está compuesto por fibras. Entonces, la fascia es lo que abarca todo el manojo del músculo. Entonces vamos a encontrar fascia en la periferia del músculo y aún adentro de cada fascículo vamos a encontrar fascia. Y entonces tenemos una fascia superficial y una fascia profunda. Esta fascia es esa capa de tejido conectivo, como la describe la literatura, que se encuentra por fuera del músculo. Para compararlo con la carne que ingerimos, tal vez algunos se han fijado que las carnes tienen una capa, un pellejo que se le llama, que es una capa dura que a la carne se le quita. Es parte de la limpieza que se les hace a las carnes para poderlas pasar al proceso de preparar y luego pues de asar, de hacer carne asada, por ejemplo, carne a las brasas o carne a la plancha. Se le quita una capa de pellejo que es dura y que pues, sí, no se puede comer porque es dura. Eso es la fascia. Nuestro cuerpo, pues nuestros músculos están cubiertos de esa lámina de protección. Vea que esa es la función, darle protección al músculo, mantenerlo unido, pero también protege a los vasos sanguíneos. Acordémonos que un compartimiento es todo ese aglomerado de músculos que están en una zona específica del cuerpo, que abarca los músculos que tienen una función en común. Los flexores, los extensores, los abductores o los aductores.
Incluidos ahí van los vasos sanguíneos como parte de ese compartimiento muscular. Entonces, quien envuelve a todo eso es lo que reconocemos como fascia. Y esa fascia tiene también extensiones. Esas extensiones son las que conocemos como epimicio, perimicio y endomicio, que para comprenderlo lo vemos en la otra diapositiva, donde encontramos el epimicio como la parte pues más externa, el que rodea ¿cómo se llama? A cada uno de los fascículos es el perimicio, es el que rodea, aquí como lo vemos aquí, es un fascículo, el que rodea a cada uno de los fascículos es el perimicio, y el que se encuentra ya al interior de los fascículos, prácticamente, ¿cómo podemos decir? Rodeando pues las fibras musculares, ese es el endomicio, como lo vemos acá, ¿verdad? Ya al interior pues de la fibra muscular. Entonces pues esas son las extensiones de las fascias: el epimicio, el perimicio y el endomicio. Son parte pues de la aquí también está el endomicio, circundando la fibra muscular. Esta parte es la capita, vean, la capita de esto. Este es el fascículo. Entonces la capita, esta que está acá, esta capita que rodea cada una de las fibras musculares, ese es el endomicio. Espero pues se comprenda. Si hay dudas, pues jóvenes, la idea es que nos comuniquemos y ustedes me lo hagan saber. Otros conceptos importantes con respecto a los músculos pues es el tendón, y nos dice que el tendón se forma cuando las tres capas de tejido conectivo, o sea, las tres capas de fascia, endomicio, perimicio y epimicio, se extienden más allá de las fibras musculares y permiten la unión del músculo al periósteo del hueso. Entonces es esto. Este es un tendón. El más característico, el tendón de Aquiles. Este que tenemos acá. Entonces este no es más que la extensión por fuera de las fibras musculares de las tres capas de tejido conectivo o las tres capas de fascia: epi, peri y endomicio. Ellas, pues la unión de estas tres son las que conforman el tendón, el cual lo reconocemos aquí como el tendón de Aquiles. También aquí pues lo vamos a ver en el tendón del bíceps braquial. Aquí también hay tendón. Esa es la forma de cómo se fija el músculo a los huesos. Otra parte importante es lo que conocemos como aponeurosis. Esta se debe a que los elementos de tejido conectivo se extienden como una lámina ancha y plana. Es otra forma de extensión de las capas de fascia, y es la aponeurosis, característica, ¿verdad?, es una forma de distribución de los tendones en la palma de las manos y en la planta del pie. Ahí encontramos lo que reconocemos como aponeurosis. Como ahí nos dice, pues siempre es tejido conectivo, nada más que este se extiende como una lámina ancha y plana, y ya le da estas características tanto en la planta del pie como en la palma de la mano. Bueno, y a manera pues así general, veamos un poco pues sobre los principales músculos que conforman pues el cuerpo humano.
Hablábamos pues por músculos propios del cráneo, como los del músculo temporal, que están a ambos lados, por encima de los huesos temporales, los huesos orbiculares, los músculos orbiculares de los ojos, ya hablábamos, macetero, músculos propios de la masticación orbicular de la boca. El músculo platisma es un músculo muy delgado, que es bien superficial, es más piel que músculo, por decir así. Por ahí hablábamos un poco sobre los músculos trapecios, son estos que encontramos en esta zona, el deltoide, ya lo hablamos, ¿verdad? El músculo deltoide que encontramos pues en el hombro. Músculos pectorales, el pectoral mayor, que es este que encontramos, que si se acuerdan pues tiene forma de un abanico. Los músculos rectos anteriores del abdomen. En esta zona pues tenemos el músculo oblicuo externo, la dirección va hacia abajo. Tenemos por abajo un músculo oblicuo interno, que la dirección es hacia arriba. Por aquí veíamos los serratos que se encuentran por abajo del músculo pectoral mayor, los serratos anteriores, porque hay serrato posterior en la parte posterior. Miembro superior, pues veíamos el bíceps braquial. Veamos que el esquema, pues el modelo está en posición anatómica normal, posición ortostática. Entonces aquí tenemos el bíceps braquial en la parte anterior, y en la parte posterior pues tenemos el tríceps braquial, músculo braquial, que lo encontramos en esta zona, que es uno pues de los sinergistas, que está en esta zona de acá. El pronador redondo o pronador teres, que lo encontramos ya en el antebrazo, es un músculo que tiende a ser un poco redondo en su se ve como un rodete en el antebrazo. Los músculos pues flexores de los dedos los encontramos en la parte anterior del antebrazo, y los propios músculos de la región tenar y hipotenar, que son músculos pues de la palma. En el miembro superior, en el miembro inferior, pues el músculo sartorio, este músculo que está ubicado en forma oblicua, tiene el nombre de sartorio, o también músculo costurero. El cuádriceps femoral, formados por los tres bastos y el recto anterior. Vea el recto femoral, siempre lo confundo, digo recto anterior, realmente es un recto femoral. Y los tres que están por abajo son los bastos, basto medial, basto lateral y basto intermedio, que son los que conforman en conjunto con el recto femoral, conforman el músculo cuádriceps femoral. Luego tenemos músculos tibial anterior, ya en la propia pierna pues son menos los músculos, el pectoral, el tibial anterior, el músculo pectíneo. En la parte posterior de la pantorrilla, pues aquí tenemos los gastrocnemios o gemelos, el músculo plantar largo, que son ya estos músculos están posterior o están por abajo de los gastrocnemios, y son los músculos flexores de los dedos. Aquí tenemos el bíceps femoral, formado por el semimembranoso y el semitendinoso. Los músculos aductores, los tenemos en la parte media. Glúteo mayor, por abajo va a estar el glúteo intermedio y glúteo mínimo. Y bueno, parte pues de los músculos también de la espalda, el dorsal ancho, lo encontramos pues en esta zona, el trapecio, en toda esta zona de acá, músculo trapecio, el deltoide, músculos erectores de la espina. A nivel del cráneo, pues ya músculos más específicos como el occipito frontal, que es un músculo que tiene dos vientres, tiene un vientre frontal y tiene un vientre occipital. Y por encima tenemos un tendón que recibe el nombre de aponeurosis epicraneal. Viene a ser como el tendón de este músculo que tiene pues dos vientres. ¿Se recuerdan que hablábamos de que hay músculos que presentan dos vientres? Entonces este es uno, el occipito frontal. El músculo temporal, pues por encima del hueso temporal.
que ya hablábamos, que recibe ese nombre de temporal porque tiene que ver con el tiempo. Es el músculo, es la zona del tiempo, por decir así, del cuerpo humano. Ahí es donde comienzan a aparecer las canas en los hombres y por eso se le puso el nombre de temporal. No me vayan a preguntar quién lo hizo porque no sé. Músculo orbicular, orbicular de los ojos, aquí está, músculo orbicular de los ojos, músculos nasal, ¿verdad? Propio de la nariz, músculo orbicular de la boca, músculo elevador del ángulo de la boca, el buccinador, que es el músculo que tiene que ver con parte de la masticación y también con parte de la pared interna de la pared, no interna, de la pared de la boca, de la cavidad bucal en sí. El macetero es un músculo importante de la masticación, vea que lo tenemos en esta zona. El músculo risorio, que ayuda pues con la risa. El músculo platisma, que es un músculo muy delgado, músculo mentoniano. El músculo esternocleidomastoideo es este que vemos aquí, es este mismo que estamos viendo en esta zona. Aquí tenemos pues al músculo platisma, aquí en una vista lateral vemos al macetero y aquí tenemos el músculo risorio, el elevador del ángulo de la boca que tenemos en esta zona y el músculo cigomático medular. ¿Qué más? Los esplenios, estos son músculos esplenios del cuello, esplenios de la cabeza, también tienen el nombre. Aquí está, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, elevador de la escápula, músculos del escaleno, en esta zona de aquí son músculos propios del cuello. Ya un poco más internos, los músculos del globo ocular, que vamos a tener la oportunidad de describirlos a todos ellos, pero me interesa que los conozcan. Son los músculos que ayudan a la ubicación del globo ocular. Son los que permiten tener la visión en todas las diferentes zonas. Para ver es el ojo, pero quien lo ubica son este juego de músculos. Todos estos se insertan en un anillo tendinoso que está alrededor del nervio óptico. Ahí se insertan casi todos los músculos. Solo uno de los oblicuos, el oblicuo inferior, pues no se inserta en esa zona, de ahí todos se insertan ahí. Son un juego de músculos rectos, recto lateral, recto lateral, recto medial, recto superior, recto inferior y un par de músculos oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior son los músculos del globo ocular. Ay, se me olvidaba, el músculo elevador del párpado, que es este que va acá. El músculo elevador del párpado, que también se origina en el anillo tendinoso. Y ellos pues son los que ayudan a jugar, por decir así, con el ojo, que dirigen o que permiten el movimiento del globo ocular para tener vista lateral, vista medial, vista superior, vista inferior y también en forma oblicua, ¿verdad? O sea, de visión en ángulo. Son los encargados pues del movimiento del globo ocular. Ahora, tal vez me voy a adelantar un poco y no es el momento, pero solo para saberlo, no siempre si te queremos tener una vista lateral queremos tener una vista lateral derecha, por ejemplo. Aquí estamos viendo el globo ocular derecho. Si queremos ver hacia el lado derecho sin girar la cabeza, por decir así, se activa en el globo ocular derecho, se activa el recto lateral. Pero en el globo ocular izquierdo se va a activar el recto medial, porque la visión se va a dirigir para este lado, o sea, para el lado derecho. Entonces, aquí el que va a alar el ojo va a ser el recto lateral del lado derecho, pero del lado izquierdo, el que lo va a alar, no jalar, ¿verdad?, sino que a alar, es el recto medial. Ahora, como les vuelvo a decir, no es el objetivo que lo entendamos ahorita, pero por si surgiera la duda, pues ya más o menos se las contesto. Un poco sobre los músculos internos pues del cuello,
que esto lo vamos a ver cuando hablemos de cuello, pero es bueno que ya vayamos sabiendo que hay músculos internos del cuello. Aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo del que hemos estado hablando, el músculo esternocleidomastoideo, y aquí está uno que creo que por ahí se los mencioné, por ejemplo el músculo digástrico, es este músculo que está acá, tiene dos vientres, un vientre anterior y este que está aquí es el vientre posterior. A través de una zona de pivote que la genera el hueso yoides, él tiene pues utiliza el tendón para pasar cerca del yoides, ahí hay una aponeurosis que le sirve de pivote y le permite pues por ejemplo tener acción sobre la mandíbula, por decir así. Ahí tenemos el músculo digástrico, el músculo estiloyoideo. Fíjense que estos nombres los toman según los lugares donde se inserta, de la apófisis estiloides del hueso temporal hacia el hueso yoides, por eso se llama estiloyoideo. Músculo trapecio en esta zona de aquí, el músculo homoyoideo es este mismo que está acá. ¿Por qué toma su nombre? Porque está sujeto al omóplato o la escápula y llega al hueso yoides, por eso se llama homoyoideo. Y aquí pues esto no va a ser parte de aquí, va a ser parte de cuando veamos cuello. Hay unos triángulos, ¿verdad? Los triángulos del cuello, pero ya vayan viéndolos para que no los sorprenda ya cuando veamos que hay cuatro triángulos en la cara anterior del cuello, y en la cara posterior pues hay dos triángulos también, del triángulo posterior, y el vientre pues el homoyoideo ayuda a subdividirlo en dos triángulos, el supraclavicular y el triángulo occipital. Y en la parte anterior tenemos un triángulo submandibular, un triángulo submentoniano, un triángulo carotidio y un triángulo muscular. La importancia de estos triángulos es los órganos o los vasos sanguíneos principalmente, que son los que se alojan en esta zona. Nos ayudan pues en la anamnesis, en el examen físico. Aquí vemos los diferentes músculos. Este es el hueso yoides, y entonces tenemos 4 músculos infrayoideos y 4 músculos suprayoideos. De ahí hablábamos del estiloyoideo, hablábamos del digástrico en esta zona de aquí, hablábamos del miloyoideo. Bueno, no hablábamos, aquí no lo he mencionado. Aquí está el miloyoideo. Bueno, este siempre es digástrico. Y luego inferiores pues tenemos el esternoyoideo, ¿verdad? Del esternón al yoides, el homoyoideo del omóplato al yoides, el tiroyoideo del cartílago tiroides a el yoides, y el esternotiroideo, que es el último que encontramos acá. Son músculos infrayoideos y los músculos suprayoideos. Estilo, digástrico, milo. ¿Cuál me falta? Me falta uno de los. Estilo, digástrico, milo y el genioideo. Ese no está. Ese va de la apófisis geni, que es una apófisis de la mandíbula, al yoides. El genioideo no está. Pero existe, ahí lo buscan porque no crean que le estoy dando paja. El genioideo de veras no está. Es que el genioideo es parte del piso de la cavidad bucal. Pero bueno, a nivel del tórax pues hablábamos de los pectorales, los serratos. Miren, el serrato tiene forma de sierra, de los dientes del serrucho. Por eso tiene el nombre de serrato. Los rectos, el recto abdominal, la línea alba, que es donde se fijan todos los músculos de la pared abdominal. Eso lo vamos a ver en la anatomía 2, la pared abdominal. La aponeurosis, ¿se acuerdan la descripción que teníamos de aponeurosis palmar, aponeurosis plantar
esta zona también tiene la característica de formar una aponeurosis. Es una zona de extensión de la fascia de los músculos y que hace una capa bastante resistente. Así como la de la palma de las manos y la planta del pie, pues a nivel abdominal pues tenemos esta fascia, esta aponeurosis, vea que ayuda al unirse en la línea media a formar la línea alba, pero eso pues sería avanzar. Hablábamos por allá de músculos cuadrados, aquí está un músculo, estos ya son músculos posteriores internos de la cavidad abdominal, el músculo cuadrado lumbar, aquí tenemos el músculo diafragma, y estos que vemos aquí pues son los músculos intercostales. Estos que vemos acá son los músculos intercostales propios pues de la respiración. Ya viendo la parte posterior, bueno, estos son músculos ya más internos. Ve, aquí tenemos el redondo mayor, vean, músculos internos de la pared torácica, los bíceps. Vemos como estos músculos pues van hacia del omóplato pues hacia al miembro, hacia el húmero. Esto pues visto posterior, esto pues visto anterior. En la parte posterior pues el dorsal ancho es un músculo bastante grueso. Este es parte del lomo de aguja, no, es parte pues de la parte posterior del tórax. Por abajo tenemos los erectores de la espina. Hablábamos de unos músculos de tipo que tenían forma de rombo. Aquí tenemos el romboide mayor, músculo redondo. El músculo interespinoso son músculos propios de la escápula. Bajando hacia el miembro, hacia el miembro, hacia la mano, pues vemos un poco de los músculos flexores que están en la parte anterior del antebrazo. ¿Verdad? Tenemos los flexores, y en la parte posterior pues tenemos los extensores. Son músculos que nos ayudan a flexionar o a elevar, como el supinador, por ejemplo, a elevar el antebrazo. A nivel pues del muslo, ya habíamos hablado del vasto, del cuádriceps femoral, el músculo sartorio, que es muy importante, el músculo pectíneo que se encuentra abajo del ligamento pues inguinal. Glúteo mayor, parte de los músculos más internos de la cadera. Aquí tenemos el sacro y tenemos la columna. Entonces aquí se ha retirado todo el glúteo mayor y podemos ver al interior, y prácticamente todos los glúteos se han quitado. Son tres músculos glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, que es ya más interno. Y tenemos parte de los gemelos, son músculos más internos que bordean al nervio ciático. Ojo, nervio ciático, no nervio asiático, como dice alguna gente. Músculos de la pantorrilla, de la pierna, así se dice, de la pierna. Los más externos, pues los gastrocnemios o gemelos, son nombres que se le dan, ¿verdad? Y aquí pues en la cara anterior pues tenemos los extensores de los dedos. Vea que es el extensor largo del dedo gordo, y los demás pues son extensores comunes de los dedos. Hay extensor corto de los dedos y extensor largo de los dedos. Y en la parte posterior pues tenemos los flexores de los dedos del pie. Parte posterior de la pierna, siempre los gemelos o gastrocnemios, y por abajo el sóleo, no soleo. Parte de los músculos plantares, ¿verdad? Aquí pues tenemos los músculos lumbricales que están al interior, que son interdigitales, y los músculos flexores de los dedos del pie. Aquí tenemos el flexor corto de los dedos, que se origina en el calcáneo y termina pues en la base de los
de las falanges. Y tenemos el extensor largo, pues que viene desde la parte posterior de la pierna. Y bueno, eso es a grandes rasgos el sistema muscular. Cada vez pues es más información la que se comparte y se puede sentir un poquito así, ¿verdad? Pero el chiste está en saber llevar, pues, en saber sobrellevar toda esta carga que estamos poco a poco, pues, desarrollando. Es bastante, yo sé, pero así tenemos que ir ubicándonos en las diferentes clases y así ir asimilando. Por eso la clave de todo esto es desde ya ahorita ir estudiando cada una de las clases, irlas repasando. Por eso esa es la intención de irlas haciendo cortos. No es de mantenerlos estresados, sino que de mantenerlos animados a seguir estudiando. El hecho de que tengan, como sale el muñequito ahí, el 90% de estrés, el hecho es que ustedes sepan manejar ese estrés, porque sí les voy a decir algo, jóvenes, desde este momento su vida como estudiantes y su vida como futuros profesionales, pues futuros profesionales de la salud, va a estar siempre, como diríamos, va a estar siempre marcada por estrés. Eso así va a ser marcada por estrés. Ahorita el estrés se puede sentir viéndolo desde el punto de vista de las clases, de lo que tienen tanto que estudiar, tanto que asimilar, pero luego va a ser el estrés propio de la vida intrahospitalaria. Es otro tipo de estrés muy diferente, porque van a estar asimilando información, poniendo en práctica información, tratando con pacientes, y ese estrés es muy diferente. Y luego de eso, pues, las desveladas es otro tanto. Entiendo, o yo creo que hoy, pues, la vida del estudiante de medicina al interior del hospital, pues, ha cambiado en cierta forma, porque existen más universidades que ya están haciendo prácticas en los hospitales públicos, porque ellos donde podemos hacer las prácticas. Así se llama, prácticas. No se vayan a sentir mal cuando les digan, ahí solo practicantes había. Es que eso somos practicantes. Y la gente está consciente que practicamos con ellos. Y sí, yo les voy a decir, si no es que nadie se los dice, ¿verdad? En algunas ocasiones vamos a ser parte del problema de un paciente. Nuestra falta de conocimiento, nuestra inexperiencia puede en algún momento ser parte de la dificultad, de la complicación o hasta la muerte de un paciente. Posiblemente no sea que uno lo haga con dolo, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero el familiar del paciente así nos va a identificar. Yo no sé si ya les he contado eso, pero mi primer día de turno como médico interno, o sea, es el último año ya de la vida hospitalaria, por decir así, porque al siguiente es el año social. Yo inicié en pediatría y mi primer turno fue un 3 de enero. Ya salíamos de la vacación y ya el 4 amanecíamos. Era de un día domingo. Ya el 4 comenzábamos las actividades normales. Entonces yo entré a turno el día 3 en la mañana, a las 5 de la mañana entrábamos y se entregaba turno pues a las 7 de la mañana. No sé, no recuerdo, en la madrugada pues. El jefe de residente solo me dijo, no, pues te fregaste, Abdón, te va a tocar ambucear. Ambucear es dar ventilación mecánica con un aparato
una pera que se llama Ambú. Y un niño pues que se había sacado de la UCI porque ya tenía muerte cerebral. Era un niño que no recuerdo, no conocía el caso realmente. Se había sacado de la UCI porque ya no tenía pronóstico y pues solo se le estaba dando ventilación mecánica y prácticamente era hasta que muriera. Así es, y se oye feo y duro, pero en la realidad pues no podemos inventar otra cosa. Entonces, no recuerdo, en la madrugada, un día fue un turno muy pesado, en la madrugada pues comenzó, me estaba durmiendo y la mamá del paciente, doctor no se duerma, doctor no se duerma. Y al final pues el niño presentó paro, era lo que esperábamos, ¿verdad? Presentó paro cardiorrespiratorio y la indicación era no darle medidas de resucitación porque realmente no tenía pronóstico, ya tenía muerte cerebral. No recuerdo la edad del niño, pero por el tamaño que tengo en la mente, pues sería un niño menor de 5 años, 3 4 años. El niño murió y ni modo, pues, ¿verdad? La madre inconsolable y pues sí. Y más el trauma con los demás pacientes que están alrededor. Pero lo que a mí me quedó marcado en la mente, y por eso les digo que puede ser que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Pero para la gente sí, nosotros, bueno, se lo digo porque así me dijo, doctor, me mataste a mi hijo. Y eso es algo que todavía hoy en día resuena en mi cabeza. Pues yo sé que no lo hice, pues, pero imagínense el trauma que genera uno para una familia. Entonces, y quieras o no, jóvenes, las exigencias que van a tener ustedes durante toda su preparación, durante todo su ir y devenir por estas clases en esta área básica y luego llegar a un área clínica, les van a ir también formando su temple, les van a ir formando su carácter. Lastimosamente ustedes están en una generación que les están llamando la generación de cristal. O sea, es una generación de estudiantes que supuestamente no se les puede decir nada, porque se quiebran, porque se molestan. Yo hasta ahorita no he tenido la desdicha de tener estudiantes así. No soy grosero, eso sí, sépanlo, no soy grosero, pero sí soy exigente. Yo bromeo mucho, yo he hecho muy buenos amigos, estudiantes, varones y hembras, ¿verdad? Pero en el camino se van a topar con gente grosera que no le va a importar los sentimientos de un estudiante. Entonces ustedes tienen que irse preparando para eso, jóvenes. Así como les decía, no comprendo cómo es posible que existan estudiantes copiones, haraganes, huevones y tramposos en la carrera de medicina. Tampoco pueden haber estudiantes con tendencia al llanto, o sea, lábiles, de carácter débil, no pueden existir. El estudiante de medicina se debe caracterizar por tener un carácter fuerte y eso se va a ir formando con el tiempo. Y eso pues quiero que ustedes ya lo tengan en mente, porque en serio para mí es muy importante estar involucrado con la formación de médicos a futuro y que sean médicos de los cuales yo no vaya a decir que no me vaya a tocar porque yo sé que fue mal estudiante, que no, vea, que ustedes, bueno, yo creo que ya abrieron las puertas del Hospital Nacional San Juan de Dios para que los estudiantes de medicina de la UNIVO vayan a hacer las prácticas ahí. Imagínense el pleito que va a haber contra los estudiantes de la Nacional, que se cree que se la pueden de todas, y no es así. No es así. Sinceramente yo sé que hay estudiantes mejor preparados porque su plan de estudios es diferente, es mejor pensado del de ustedes. Entonces en conocimientos van mejores los de la UNIVO. Pero el hospital ya no solo ve conocimiento, sino que ve también práctica. Así que tienen que ser buzos, jóvenes. Buzos, metidos, así de sencillo. Yo así poco a poco les voy contando mi historia. Yo espero que también todos los docentes tenemos historias, tenemos diferentes situaciones que pasamos durante nuestra formación como profesionales. Y yo espero que se las cuenten,
porque eso, las historias que yo oí de mis docentes, pues fueron historias de, el doctor Castro Cisneros fue mi docente. Entonces, las historias de estos médicos eran las situaciones que les tocó a ellos vivir de una universidad que cerraba cada cierto tiempo por la guerra, por el conflicto armado, y la situación que les tocó a ellos de vivir o de trabajar bajo las balas, o de ver, pues, de aprender a operar, pues, de una forma empírica a veces, porque eran tantos los pacientes debido a la situación conflictiva que ellos pues tuvieron que hacer de tripas corazón y formarse pues de una u otra forma. Entonces es otra realidad. La realidad que yo tengo es diferente. Mi realidad viene marcada por el terremoto. ¿Verdad? Cuando se nos vino abajo el Hospital San Juan de Dios y nos tocó trabajar bajo condiciones infrahumanas, pero así salimos adelante. Entonces ojalá que cada quien les cuente para que ustedes vayan formándose. Eso les va a servir a ustedes para prepararse emocional y anímicamente. Profesional son las clases, pero emocional y anímico es lo que ustedes van a oír de sus docentes, y las vivencias propias que ustedes van a tener como médicos en formación. Así es que es más ánimo que les quiero dar, no de secciones, ¿verdad? Ni quiero desanimarlos. Ojalá que no los desanime. Yo quiero darles ánimos, jóvenes, de verdad. Así es que bueno, nos vamos a quedar ahí. Prácticamente, quiero ver. Sí, esa es la última clase. Ya la siguiente clase pues va a ser articulaciones, sí. Vamos con las articulaciones. Bueno, jóvenes, quedamos hasta ahí. Cuídense mucho, que descansen. Son casi las 2 de la madrugada. Tuve que hacer una pausa, tuve que salir. Pero bueno, ahí terminamos con esto, pues la clase. Cuídense mucho, estudien y suerte en el corto. Que descansen.